La mujer que desapareció en el ascensor. El edificio Torres del Horizonte se erguía imponente sobre la avenida principal de la ciudad, con sus cristales azules que reflejaban el sol de la tarde como espejos infinitos. Era un complejo moderno, con lujosos departamentos y oficinas que se disputaban cada piso. La entrada estaba siempre vigilada por un portero de uniforme impecable, y en el lobby olía a mármol recién pulido y a flores recién cambiadas en los jarrones de diseño. Allí parecía que nada malo podía suceder. Pero un lunes cualquiera, a las 7:13 de la noche, todo cambió. Marina, una mujer de unos 35 años, ingresó al edificio con paso acelerado. Vestía un abrigo negro que apenas rozaba sus rodillas y llevaba un maletín en la mano derecha. Su cabello castaño oscuro caía en ondas sobre los hombros, y sus labios pintados de rojo resaltaban en el reflejo del vidrio de la puerta automática cuando ésta se abrió para dejarla pasar. Saludó con un movimiento de cabeza al portero, que apenas levantó la vista de su celular, y se dirigió directamente al ascensor. El elevador estaba en la planta baja, como si la esperara. Se abrieron las puertas metálicas, brillantes y silenciosas, y Marina entró sin dudar. Presionó el botón del piso 16 y se acomodó contra una de las paredes. El cierre de puertas fue tan suave que casi no se percibió. Nadie volvió a verla salir. El ascensor llegó al piso 16, las puertas se abrieron y el pasillo estaba vacío. La cámara de seguridad registró ese instante, un rectángulo iluminado, el interior del ascensor y la nada. No se ve a Marina cruzando el umbral, ni tampoco se la ve en el interior cuando las puertas vuelven a cerrarse. El registro es escalofriante porque parece incompleto, como si alguien hubiese cortado una parte de la cinta. Pero los técnicos confirmaron, días después, que la grabación no estaba editada, simplemente, Marina desapareció. Todo comenzó con una denuncia. A las 11:45 de esa misma noche, Daniel, su hermano menor, llamó a la portería del edificio para preguntar si su hermana había llegado a casa. Ella debía enviarle unos documentos antes de la medianoche, pero no respondió llamadas ni mensajes. El portero, confundido, revisó el libro de registro. Sí, Marina había entrado a las 7:13 de la tarde, revisó las cámaras de seguridad y allí estaba ella, atravesando el lobby, presionando el botón del ascensor, entrando. Daniel pidió entonces que subieran a su departamento. No contestaba al timbre ni al teléfono interno. Finalmente, un guardia de seguridad acompañó al hermano a abrir la puerta con un duplicado. El apartamento estaba en orden. La computadora portátil aún encendida en el escritorio, la taza de café medio llena en la mesa, y un par de zapatos dejados descuidadamente junto al sofá. Pero de Marina no había rastro. La policía llegó poco después de la medianoche. Al principio, el caso parecía un simple extravío, una mujer que había salido sin avisar, quizá por un encuentro inesperado o una urgencia. Sin embargo, el portero juraba no haberla visto salir por la puerta principal, y las cámaras de la entrada confirmaban que nadie con su descripción había cruzado después de las 7:13 de la tarde. El ascensor se convirtió en el foco principal de la investigación. Los agentes revisaron la grabación una y otra vez. La imagen siempre mostraba lo mismo: Marina entra, se gira hacia la puerta, espera. El marcador digital indica los pisos ascendiendo, 2, 3, 4, hasta 16. Las puertas se abren, el pasillo vacío. Ni una sombra, ni un movimiento. Luego las puertas se cierran, y el ascensor comienza a descender de nuevo, solo. Los técnicos analizaron la grabación cuadro por cuadro. No había cortes, no había interferencias. Marina simplemente no estaba allí. Los vecinos comenzaron a hablar. En un edificio de 30 pisos, siempre hay rumores. Una anciana del piso 12 aseguró que desde hacía semanas escuchaba voces en el hueco del ascensor, murmullos extraños en la madrugada que subían y bajaban como un eco atrapado en las paredes. Otros inquilinos comentaron que a veces las luces del elevador parpadeaban sin motivo, y que en más de una ocasión se detenía entre dos pisos, dejando a los pasajeros atrapados por varios minutos. Un ingeniero de mantenimiento descartó problemas técnicos. Los ascensores eran nuevos, instalados apenas 2 años atrás. No había fallas registradas, no había cables dañados ni sistemas alterados. Entonces, ¿qué había sucedido? Daniel no se resignaba. Visitó el edificio todos los días durante semanas, preguntando a cada vecino,
revisando los pasillos, insistiendo a la administración en obtener más registros de las cámaras. La policía, sin pistas, comenzó a tratar el caso como una desaparición más de las tantas en la ciudad. Pero Daniel sabía que algo extraño había ocurrido. Una noche, mientras observaba la cinta de seguridad una vez más, se dio cuenta de un detalle que nadie había mencionado. En el reflejo metálico de la puerta del ascensor, justo antes de cerrarse, parecía verse una figura detrás de Marina. No era un reflejo claro, una sombra alargada, indefinida, como un cuerpo que se pegaba demasiado cerca de ella. El problema es que, al revisar el interior del ascensor desde la cámara principal, no había nadie más allí. Era imposible. Y, sin embargo, estaba. El rumor se extendió por la ciudad. Pronto comenzaron a circular historias en Internet sobre el edificio. Algunos decían que en los 90, en el mismo terreno, había existido un viejo hotel donde una mujer había muerto atrapada en un ascensor averiado. Otros hablaban de un trabajador que cayó al vacío durante la construcción y cuyo cuerpo nunca fue recuperado. El ascensor maldito, como lo llamaron, se volvió leyenda urbana. Pero para Daniel no era un mito, era la clave de la desaparición de su hermana. Cada noche, se sentaba en el lobby del edificio con un cuaderno en la mano, anotando cualquier detalle, las horas en que el ascensor subía solo, los minutos en que se quedaba detenido sin razón, los pasajeros que aseguraban haber sentido un escalofrío dentro. Una madrugada, a las 2:47 de la mañana, el portero le permitió revisar en directo las cámaras de seguridad. El ascensor, aparentemente vacío, descendía lentamente desde el piso 30. Daniel se inclinó hacia la pantalla, y allí, en el reflejo metálico de las puertas, vio otra vez la sombra. Una silueta femenina. Inmóvil. Como esperando. Ese fue el momento en que Daniel decidió que no descansaría hasta descubrir la verdad. Pero lo que no sabía era que, al hacerlo, estaba abriendo una puerta que quizá nunca debió tocar. Las voces del ascensor. El silencio del edificio a esas horas de la noche era casi insoportable. Los pasillos, iluminados por luces frías y regulares, parecían interminables túneles que desembocaban siempre en la misma estructura metálica, el ascensor. Daniel se había acostumbrado a ese ambiente desde que Marina desapareció, pero cada noche sentía lo mismo, como si las paredes guardaran un secreto que se burlaba de él, apenas fuera de su alcance. Había pasado más de un mes desde aquella fatídica noche. La policía, tras no encontrar pruebas nuevas, cerró el caso como desaparición sin indicios de criminalidad. Para ellos, Marina podía haber abandonado su vida por voluntad propia, desaparecer sin dejar rastro. Pero Daniel no lo aceptaba. Conocía a su hermana, era responsable, meticulosa, jamás se marcharía sin explicaciones. El ascensor había sido el último lugar donde se la vio, y él estaba seguro de que allí estaba la clave. Así que esa noche, armado con una linterna, una grabadora de voz y un cuaderno, decidió hacer lo que nadie más quería, quedarse solo en el ascensor durante horas, buscando respuestas. El portero lo observó con una mezcla de lástima y resignación. Señor Daniel, le advierto, ese aparato no tiene nada raro. Lo han revisado ingenieros, técnicos, peritos. Funciona perfectamente. Daniel asintió sin responder. No intentaba convencer a nadie más, solo necesitaba ver, escuchar, sentir lo que sucedía dentro. Entró al ascensor a las 11:59 de la noche. El lobby estaba vacío. Presionó el botón del piso 16, el mismo que había marcado Marina aquella noche. Las puertas se cerraron con suavidad y el aparato comenzó a ascender con su zumbido habitual. En apariencia, todo era normal, los números iluminándose uno a uno, la vibración ligera del movimiento, el aire fresco del ventilador interior. Sin embargo, Daniel no podía ignorar el peso que lo oprimía. Era como si cada metro de ascenso lo empujara hacia un lugar del que no debía formar parte. Sacó su grabadora y la encendió. Día 34 desde la desaparición de Marina, susurró. Estoy en el ascensor. Piso 9, ahora 10, nada extraño de momento. El aparato se detuvo en el piso 16. Las puertas se abrieron. Daniel iluminó el pasillo con la linterna, pero no había nada. Ni un movimiento, ni un sonido. Solo el eco distante de su propia respiración. Volvió a presionar el botón de la planta baja. El ascensor descendió,
lento, hasta detenerse en el lobby. Una y otra vez repitió el mismo recorrido: subir al 16, bajar a la planta baja. Subir, bajar. Minutos que se transformaron en horas. Hasta que algo cambió. A las 2:11 de la mañana, cuando el ascensor se encontraba detenido en el piso 16, Daniel escuchó un susurro. Era tan débil que al principio creyó que era el sonido de su respiración rebotando en las paredes metálicas. Pero el murmullo se repitió, esta vez más claro, como una voz femenina que pronunciaba palabras entrecortadas. Aquí. Daniel se quedó inmóvil. Su corazón golpeaba contra el pecho con una violencia que casi le impedía pensar. ¿Marina?, preguntó con voz temblorosa. El murmullo se apagó. Solo quedó el zumbido del motor y el parpadeo de la luz fluorescente. Miró la grabadora, el dispositivo seguía encendido. Decidió no moverse y esperar. Pasaron segundos, quizá minutos. Entonces, otra vez, la voz surgió del vacío. No, subas. Daniel apretó con fuerza la linterna. La frase lo golpeó con un escalofrío que le recorrió la espalda. No estaba solo en el ascensor. Al día siguiente, revisó la grabación en su casa. Subió el volumen al máximo, conectó auriculares y reprodujo el archivo una y otra vez. El murmullo estaba allí, indiscutible, una voz femenina, etérea, que parecía surgir de detrás de las paredes metálicas. No era interferencia, no era ruido mecánico. Era una voz real. Decidió mostrarle la grabación a uno de los ingenieros que había revisado el ascensor. El hombre escuchó atentamente y luego negó con la cabeza. Esto no tiene nada que ver con la máquina. No hay altavoces, no hay radios conectadas. Si escuchó eso, señor, no vino de aquí. Daniel comprendió lo que no le decía. El ingeniero creía que todo estaba en su cabeza. Pero él sabía lo que había escuchado. Esa misma tarde, conoció a Teresa, una vecina del piso 18. Era una mujer mayor, delgada, con el cabello recogido en un moño apretado. Lo detuvo en el pasillo mientras él salía del ascensor. «Usted es el hermano de la muchacha desaparecida, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Daniel asintió. La mujer bajó la voz. «No es la primera vez que alguien se pierde en ese ascensor». Daniel se quedó helado. «¿Qué quiere decir?», preguntó. Hace más de 20 años, cuando el edificio apenas tenía unos meses de inaugurado, desapareció un hombre joven. Un arquitecto que trabajaba en la constructora. Subió una noche al piso 14 y nunca más salió. Dijeron que se había fugado con dinero de la empresa, pero yo no lo creo. El relato encajaba demasiado bien con la desaparición de Marina. ¿Y nadie investigó?, Teresa suspiró. Se olvidan rápido, señor. Uno más, uno menos, pero yo escuché gritos esa noche. Y desde entonces, cada cierto tiempo, escucho voces en ese ascensor. Daniel comenzó a obsesionarse. Instaló una cámara oculta en el interior del elevador, sincronizada con su teléfono. Pasaba horas observando transmisiones en directo, esperando captar la sombra, la voz, la presencia que lo había atormentado aquella madrugada. Durante días no ocurrió nada fuera de lo común. Pero la noche del viernes 18, a las 3:06 de la mañana, la transmisión mostró algo que lo dejó petrificado. El ascensor se encontraba vacío, pero en el reflejo de las puertas cerradas se distinguía claramente una figura femenina, inmóvil, de pie justo en el centro. Daniel corrió al edificio, bajó al lobby y exigió ver el ascensor en persona. El portero lo acompañó. Cuando las puertas se abrieron, no había nadie. Sin embargo, el reflejo permanecía, una silueta borrosa que no coincidía con ninguno de los presentes. El portero se santiguó y se negó a entrar. Daniel, en cambio, dio un paso al interior. La temperatura descendió bruscamente, como si hubiera ingresado a un cuarto helado. Su respiración se volvió visible, y el aire parecía más denso, más pesado. Entonces, la luz fluorescente parpadeó y la voz volvió a escucharse. «¡Ayúdame!», Daniel casi gritó. Era la voz de su hermana. Los días siguientes fueron una tortura. La voz se repetía cada noche en el ascensor, siempre distinta, a veces un lamento, a veces un murmullo, a veces un grito desgarrador que hacía vibrar las paredes metálicas. Daniel registró cada aparición en su cuaderno, convencido de que Marina estaba atrapada de algún modo dentro de ese espacio,
como si una fuerza invisible la hubiera arrancado de la realidad. Buscó explicaciones en todas partes, desde expertos en fenómenos paranormales hasta archivos antiguos de la construcción del edificio. Descubrió que, efectivamente, durante las obras, un trabajador había caído al hueco del ascensor. El cuerpo nunca se recuperó. La constructora silenció el accidente para no retrasar la inauguración. Pero lo más perturbador fue un documento que encontró en la hemeroteca, un artículo olvidado de un periódico local que relataba la desaparición de una mujer en 1996. Su nombre era Elena Ruiz. La última vez que la vieron fue entrando al ascensor del mismo edificio. El mismo patrón. La misma nada. La obsesión de Daniel llegó al límite cuando decidió pasar la noche entera dentro del ascensor. Llevó una cámara, baterías extra, agua y comida. Se encerró allí desde las 11 de la noche hasta el amanecer. Las voces del ascensor. El silencio del edificio a esas horas de la noche era casi insoportable. Los pasillos, iluminados por luces frías y regulares, parecían interminables túneles que desembocaban siempre en la misma estructura metálica, el ascensor. Daniel se había acostumbrado a ese ambiente desde que Marina desapareció, pero cada noche sentía lo mismo, como si las paredes guardaran un secreto que se burlaba de él, apenas fuera de su alcance. Había pasado más de un mes desde aquella fatídica noche. La policía, tras no encontrar pruebas nuevas, cerró el caso como desaparición sin indicios de criminalidad. Para ellos, Marina podía haber abandonado su vida por voluntad propia, desaparecer sin dejar rastro. Pero Daniel no lo aceptaba. Conocía a su hermana, era responsable, meticulosa, jamás se marcharía sin explicaciones. El ascensor había sido el último lugar donde se la vio, y él estaba seguro de que allí estaba la clave. Así que esa noche, armado con una linterna, una grabadora de voz y un cuaderno, decidió hacer lo que nadie más quería, quedarse solo en el ascensor durante horas, buscando respuestas. El portero lo observó con una mezcla de lástima y resignación. Señor Daniel, le advierto, ese aparato no tiene nada raro. Lo han revisado ingenieros, técnicos, peritos. Funciona perfectamente. Daniel asintió sin responder. No intentaba convencer a nadie más, solo necesitaba ver, escuchar, sentir lo que sucedía dentro. Entró al ascensor a las 11:59 de la noche. El lobby estaba vacío. Presionó el botón del piso 16, el mismo que había marcado Marina aquella noche. Las puertas se cerraron con suavidad y el aparato comenzó a ascender con su zumbido habitual. En apariencia, todo era normal, los números iluminándose uno a uno, la vibración ligera del movimiento, el aire fresco del ventilador interior. Sin embargo, Daniel no podía ignorar el peso que lo oprimía. Era como si cada metro de ascenso lo empujara hacia un lugar del que no debía formar parte. Sacó su grabadora y la encendió. Día 34 desde la desaparición de Marina, susurró. Estoy en el ascensor. Piso 9, ahora 10, nada extraño de momento. El aparato se detuvo en el piso 16. Las puertas se abrieron. Daniel iluminó el pasillo con la linterna, pero no había nada. Ni un movimiento, ni un sonido. Solo el eco distante de su propia respiración. Volvió a presionar el botón de la planta baja. El ascensor descendió, lento, hasta detenerse en el lobby. Una y otra vez repitió el mismo recorrido, subir al 16, bajar a la planta baja. Subir, bajar. Minutos que se transformaron en horas. Hasta que algo cambió. A las 2:11 de la mañana, cuando el ascensor se encontraba detenido en el piso 16, Daniel escuchó un susurro. Era tan débil que al principio creyó que era el sonido de su respiración rebotando en las paredes metálicas. Pero el murmullo se repitió, esta vez más claro, como una voz femenina que pronunciaba palabras entrecortadas. Aquí. Daniel se quedó inmóvil. Su corazón golpeaba contra el pecho con una violencia que casi le impedía pensar. ¿Marina? Preguntó con voz temblorosa. El murmullo se apagó. Solo quedó el zumbido del motor y el parpadeo de la luz fluorescente. Miró la grabadora, el dispositivo seguía encendido. Decidió no moverse y esperar. Pasaron segundos, quizá minutos. Entonces, otra vez, la voz surgió del vacío. No, subas. Daniel apretó con fuerza la linterna.
La frase lo golpeó con un escalofrío que le recorrió la espalda. No estaba solo en el ascensor. Al día siguiente, revisó la grabación en su casa. Subió el volumen al máximo, conectó auriculares y reprodujo el archivo una y otra vez. El murmullo estaba allí, indiscutible, una voz femenina, etérea, que parecía surgir de detrás de las paredes metálicas. No era interferencia, no era ruido mecánico. Era una voz real. Decidió mostrarle la grabación a uno de los ingenieros que había revisado el ascensor. El hombre escuchó atentamente y luego negó con la cabeza. Esto no tiene nada que ver con la máquina. No hay altavoces, no hay radios conectadas. Si escuchó eso, señor, no vino de aquí. Daniel comprendió lo que no le decía. El ingeniero creía que todo estaba en su cabeza. Pero él sabía lo que había escuchado. Esa misma tarde, conoció a Teresa, una vecina del piso 18. Era una mujer mayor, delgada, con el cabello recogido en un moño apretado. Lo detuvo en el pasillo mientras él salía del ascensor. «Usted es el hermano de la muchacha desaparecida, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Daniel asintió. La mujer bajó la voz. «No es la primera vez que alguien se pierde en ese ascensor». Daniel se quedó helado. «¿Qué quiere decir?», preguntó. Hace más de 20 años, cuando el edificio apenas tenía unos meses de inaugurado, desapareció un hombre joven. Un arquitecto que trabajaba en la constructora. Subió una noche al piso 14 y nunca más salió. Dijeron que se había fugado con dinero de la empresa, pero yo no lo creo. El relato encajaba demasiado bien con la desaparición de Marina. ¿Y nadie investigó?, Teresa suspiró. Se olvidan rápido, señor. Uno más, uno menos, pero yo escuché gritos esa noche. Y desde entonces, cada cierto tiempo, escucho voces en ese ascensor. Daniel comenzó a obsesionarse. Instaló una cámara oculta en el interior del elevador, sincronizada con su teléfono. Pasaba horas observando transmisiones en directo, esperando captar la sombra, la voz, la presencia que lo había atormentado aquella madrugada. Durante días no ocurrió nada fuera de lo común. Pero la noche del viernes 18, a las 3:06 de la mañana, la transmisión mostró algo que lo dejó petrificado. El ascensor se encontraba vacío, pero en el reflejo de las puertas cerradas se distinguía claramente una figura femenina, inmóvil, de pie justo en el centro. Daniel corrió al edificio, bajó al lobby y exigió ver el ascensor en persona. El portero lo acompañó. Cuando las puertas se abrieron, no había nadie. Sin embargo, el reflejo permanecía, una silueta borrosa que no coincidía con ninguno de los presentes. El portero se santiguó y se negó a entrar. Daniel, en cambio, dio un paso al interior. La temperatura descendió bruscamente, como si hubiera ingresado a un cuarto helado. Su respiración se volvió visible, y el aire parecía más denso, más pesado. Entonces, la luz fluorescente parpadeó y la voz volvió a escucharse. «¡Ayúdame!», Daniel casi gritó. Era la voz de su hermana. Los días siguientes fueron una tortura. La voz se repetía cada noche en el ascensor, siempre distinta, a veces un lamento, a veces un murmullo, a veces un grito desgarrador que hacía vibrar las paredes metálicas. Daniel registró cada aparición en su cuaderno, convencido de que Marina estaba atrapada de algún modo dentro de ese espacio, como si una fuerza invisible la hubiera arrancado de la realidad. Buscó explicaciones en todas partes, desde expertos en fenómenos paranormales hasta archivos antiguos de la construcción del edificio. Descubrió que, efectivamente, durante las obras, un trabajador había caído al hueco del ascensor. El cuerpo nunca se recuperó. La constructora silenció el accidente para no retrasar la inauguración. Pero lo más perturbador fue un documento que encontró en la hemeroteca, un artículo olvidado de un periódico local que relataba la desaparición de una mujer en 1996. Su nombre era Elena Ruiz. La última vez que la vieron fue entrando al ascensor del mismo edificio. El mismo patrón. La misma nada. La obsesión de Daniel llegó al límite cuando decidió pasar la noche entera dentro del ascensor. Llevó una cámara, baterías extra, agua y comida. Se encerró allí desde las 11 de la noche hasta el amanecer.